Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta vez. Em, Vamos a hablar de cómo sanar relaciones. Y resulta que estamos sanando relaciones en medio de una crisis fuertísima, ya que el 1 de diciembre de 2019, en Wuhan, China, se detecta el primer contagio de COVID-19. El 11 de marzo se declara como pandemia. A partir de ahí, nosotros empezamos a atravesar por un escenario de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, en el cual la verdad es que ponen a prueba todo tipo de relaciones. Los conflictos de pareja, sin duda, han aumentado debido a esta contingencia. Y esto tiene que ver con que tenemos que convivir 24/7. Y si traemos conflictos no resueltos, y si traemos conflictos internos no resueltos, si tenemos nuestros mecanismos de defensa hacia arriba y creamos un muro, súmenle el COVID. Pero algo que sí compartimos todos, es el miedo. Desafortunadamente en mi terapia eh, ha sido muy continua, ha sido de mucho trabajo con problemas basados en neurosis por encierro, con problemas de ansiedad que van hasta ataques de pánico, depresiones, intentos de suicidio y desafortunadamente muchos de violencia intrafamiliar. Estos problemas tienen que ver mucho con la comunicación, y la comunicación en tanto a tener la capacidad de escucha. Esto excluye cualquier tipo de trastorno, ya que una persona que tiene, por ejemplo, bipolaridad, su capacidad perceptual es distinta a la que podría tener cualquier otra persona. Entonces, es que podemos decir que sanar las relaciones de crisis en una crisis resulta muy complejo. A continuación, voy a compartir con ustedes imágenes en donde van a poder visualizar la posibilidad de, permítanme un segundito que estoy en, ok, listo, listo. Estoy aprendiendo todo esto como todos, como casi todos. Los chavos que son de otra generación están definitivamente muchísimo más actualizados con este tipo de mecanismos y de esta nueva normalidad en donde tenemos que estar comunicándonos por video, en donde tenemos que estar actualizándonos con las tecnologías, en donde nos obliga a estar juntos y conviviendo y sumándole todo el desarrollo emocional en una licuadora que tenemos interna, pues resulta de verdad muy complejo, entendiéndose como complejo algo que está dividido en muchas partes. Sanando mis relaciones. Lo primero que debemos de hacer es aprender a perdonar. Para poder sanar no solamente las relaciones, tenemos que aprender a perdonar, entendiendo que perdonar es un proceso intelectual que se asume con el corazón. A veces es tan difícil perdonar. A veces estamos tan heridos y tenemos tantos temas por resolver internos por nuestra historia que terminamos sumamente heridos. Y en estos y otros casos, y casi siempre, lo que hacemos es tratar de evadir, tratar de hacer como que no pasa nada, de disminuir la importancia de las cosas
o de vivir resentidos. El brazo espiritual para este tipo de proceso es determinante. Entonces, lo primero que tienes tú que hacer es reconocer ante ti misma, ante ti mismo, qué es lo que en un momento dado tienes que perdonar y perdonar. Otra conducta interior es la aceptación. Acepta al otro tal y como es. Generalmente la petición en terapia es, vengo a que me la cambien o vengo a que me lo cambien, y hay una falta absoluta de aceptación a la circunstancia del otro, en su forma de ser, en su forma de pensar. Y finalmente lo que hacemos es el rechazo. Entonces, me parece que una de las formas en donde nosotros podemos llegar a visualizar al otro en su esencia es primero quitar toda esa tierra que nos estorba para apreciar su esencia. Lo siguiente es sorprender, tener la capacidad de sorprender al otro con algún detalle. El hecho de que en un momento dado hagamos algo distinto, que hagamos algo distinto internamente, llegamos a un lado lo que sentimos y nuestros resentimientos, con la responsabilidad de que es algo propio. Lo que tú me haces, yo le doy un significado y la resultante es que eso me duele, pero no asumimos que es parte de nosotros y que es parte de nuestra historia y que por lo mismo la pareja tiene esa capacidad de sanar o de pulsar el botón de la herida. Y es entonces donde después nos aislamos aún más interiormente y no somos capaces de tener bonitos detalles con el otro. Lo siguiente es hablar de lo que en un momento determinado podemos llamar como codependencia e independencia. La independencia tiene que ver con un estatus interior, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con una independencia emocional y tiene que ver también con muchas circunstancias en las cuales nosotros creemos en nuestro sistema de creencias, hacemos toda este enjambre, ¿no? Para asumirnos de una forma, y en este caso como independientes, creo que vale la pena que en un momento determinado tengamos claro que no es tan malo ser codependiente a nivel emocional con el otro, que lo que en un momento dado puede crear una codependencia negativa es cuando estamos hablando, por ejemplo, de adicción. Es cuando yo deposito lo que soy en el otro. Si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás mal, yo estoy mal. Y entonces hacer esta diferenciación cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos mucho tiempo viviendo con una persona, pongamos el ejemplo como de dos hielos, que con el tiempo se van disolviendo. Y entonces no hay esa identificación de qué hielo es cuál. Y es entonces que cuando está el agua toda revuelta, el ego entra como rescatador de esta circunstancia y entonces nos verticalizamos muchas veces a través de como de el conflicto, de defender posturas en una forma muy enérgica y por lo tanto no podemos aceptar, sorprender, no podemos perdonar, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros tenemos internamente es un conflicto. La independencia y la codependencia pueden ir de la mano cuando se habla con el otro. Cuando yo tengo una postura interior de independencia en mis creencias, de independencia en cierta parte material, y la codependencia puede darse a nivel emocional sin que sea motivo de escarnio o motivo de que en algún momento pudiéramos pensar que esto va a dar al traste con toda nuestra relación. El siguiente punto es respeta.
Aquí es dentro de, no solamente en el confinamiento, sino en lo que es la parte relacional, muchas veces no respetamos el espacio vital del otro, no respetamos las horas de trabajo, no respetamos el sueño, no respetamos que en un momento determinado el otro tenga una postura distinta ante la vida. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pregúntense ustedes mismas, ustedes mismos. ¿Qué es lo que hace cuando en un momento dado no respeta? Quizás podría hablar de el siguiente punto, que es ámate. Y para amarte, tienes que respetarte, tienes que aceptarte, tienes que perdonarte. Sin embargo, este término dentro de la conciencia colectiva ha estado hasta cierto punto un poco distorsionado, ya que confundimos el ámate con una conducta egocentrista, olvidándonos el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros empezamos por reconocer, tengo una capacidad de estar en relación con Dios a través de amarlo, a través de respetar todo el decálogo y toda la palabra de Dios, aceptarme, aceptar al otro y aceptar las cosas que en un momento dado no nos gustan. En este momento podemos ver eh, tips conductuales de convivencia en pareja. Esta circunstancia proviene principalmente de darnos cuenta de lo que es el conflicto. El conflicto es a veces necesario para que cuando nos sentimos tan absorbidos por el otro, nos reidentifiquemos nuevamente con nuestro eje psíquico, con nuestra personalidad, con las cosas que yo quiero y a mí me gustan, que a lo largo del tiempo fundidos, olvidamos. Entonces, el conflicto también tiene este sentido. Puede ser que el conflicto sea subterráneo y que en un momento dado yo tenga un problema con el otro y lo oculte por evitar el conflicto. Puede ser que en un momento determinada tenga una circunstancia a nivel cerebral, de química cerebral, en donde tenga yo una química adrenalinógena. Esto es decir, el conflicto le da al cerebro lo que necesita y desde ahí se hace un hábito o puede ser como estar en las fronteras del abuso del conflicto. Entonces debemos estar muy pendientes de todo esto porque al final sí tiene un fin, sí tiene una función, pero como todo, no hay que abusar. Hay que reconocer a veces que cuando estamos en pareja y estamos mal, de verdad todo se nos vuelve de cabeza. No tenemos como ese equilibrio, esa estructura, nos dejamos llevar y arrastrar por las emociones y posteriormente lo que sucede es el caos. El caos puede reducirse a través de una comunicación asertiva. La comunicación asertiva pende de un hilo en función de cómo yo todo lo anterior que les acabo de decir, ustedes lo hayan trabajado. Tiene que ver con que yo respeto lo que tú me estás diciendo y algo que funciona, ahí va un tip bien interesante y efectivo, es el tiempo en roles. Es decir, tú hablas 3 minutos, yo te escucho, yo te pongo atención, incluso a lo mejor hasta en los no verbales, si frunces el ceño, si aprietas la mano, escucho lo que me estás diciendo tácitamente, cuidado, sin hacer interpretación. Y posteriormente, de acuerdo a lo que yo siento y pienso, lo comunico. Lo comunico con un buen tono, un buen volumen, es eligiendo
las palabras adecuadas de acuerdo a cómo sabemos que el otro nos escucha. La comunicación asertiva es determinante para que nosotros podamos hacerle ver, hacerle sentir al otro, para que el otro nos haga sentir y ver lo que piensa, lo que es y cuáles son sus intereses o sus inconformidades. Hablar de la tolerancia es hablar de esa incapacidad que a veces tenemos nosotros por no saber qué hacer con la frustración, qué hacer con este momento en donde todo se me está revolviendo, en donde un montón de pensamientos los tengo en mi cabeza y donde tengo en una licuadora todo esto. Entonces, ¿cómo poder tener tolerancia ante una circunstancia así? Pues otro tip es, lo principal es empezar por tener paciencia, es tener esa ciencia que da la paz, eso que nos da, por ejemplo, la oración, eso que nos da, por ejemplo, poner en manos de la Virgen María o de Cristo todo aquello que yo no puedo, todo aquello con lo que no sé, y que Él obre en nuestro corazón. El siguiente punto es la intimidad. La intimidad tiene una definición a nivel de diccionario. Sin embargo, la mía es, parafraseándola, es in dentro de ti, mi dentro de mí, da, intimidad. Es la capacidad de poder estar en ti y tú en mí y que hagamos un verbo de amor con esto. La intimidad puede ser a nivel sexual, puede ser a nivel emocional, puede ser a nivel de confesiones, y no perderla con nuestra pareja es como la sal y la pimienta para que haya un acercamiento de bondades en donde no hay sombra, en donde no hay secretos, en donde somos transparentes. Hablar de empatía es hablar de ponerme en los zapatos del otro, de tener esa capacidad en un momento dado de sentirme y hacer el supuesto de cómo se siente el otro. O sea, yo me siento, estoy enojada, bueno, pero ¿qué le está sintiendo? ¿Por qué me está gritando? ¿Qué fue lo que yo le dije? Ah, bueno, probablemente, sí, si él hubiera actuado de esta manera, pues yo hubiera hecho otro. No, es al revés. Es, a mí me gustaría que me hablara como yo le estoy hablando. A mí me gustaría que él me gritara como yo le grito. La empatía es una de las fórmulas más eficaces para obtener una buena comunicación. Y es una instancia interna, es un esfuerzo, es propositivo. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de tips, ¿no? Que es empezar por dar gracias. Dar gracias es corresponder a un cuidado o una atención recibida. Dar gracias a la vida, dar gracias a Dios, dar gracias a la Virgen María por protegernos con su manto sagrado, porque protege a nuestros hijos desde ser madre. Agradecer explícitamente los detalles con la pareja conlleva toda esta instancia que nos provee la parte espiritual. El siguiente punto es muestras de cariño o demostrar el cariño al otro. Digamos que este tipo de detalles son el agua que en un momento dado mantiene viva a la relación. Yo les aconsejo que cuando estén sintiendo inconformidad, enojo, ira,
mejor manejado antes de que llegue la ira, pero el conectarnos con el otro cuando hay crisis, desde las circunstancias vividas, cómo se conocieron, desde cuando se hicieron novios, en el momento de la pedida para casarse, el momento de la boda, el primer hijo. Y verlo construido es esta institución como familia que nos permite entonces sujetarnos muy fuerte como si fuera un árbol y el árbol es la familia, está Dios, y sujetarnos fuertemente para que en un momento dado esta conexión sea lo suficientemente fuerte para que en un momento dado nos quite o nos desarraigue de todas esas emociones que en un momento determinado no nos sirven para absolutamente nada. El siguiente punto es el equilibrar la balanza tiene que ver con que nosotros hagamos un esfuerzo en esta homeostasis organísmica para poder saber y reconocer cuándo es momento de acercamiento y cuándo es momento de alejamiento. Esta es la dinámica de una relación sana. Pero reconocer cuando el otro me necesita o yo necesito y estamos en el momento de separación y hacerme cargo de lo que yo siento y de dónde viene, al hacerme responsable de todo esto, dejo de proyectar, dejo de enojarme por lo que tú no me das, porque tú no cubres esa necesidad que yo tengo. Pero sin embargo, la pareja lo que nos está dando es un área de oportunidad para trabajar precisamente esa herida. La otra es que identifiquemos si alguno de los dos siente ansiedad, está deprimido, tiene miedo y respetar a través de la empatía cómo se siente el otro. Yo les sugiero que nunca les digan, no te sientas así. O cómo es posible que te sientas así si tienes A, B, C y D. Es cuando en algún momento se abandona el alma y es cuando entra Dios a través de las crisis y es que nosotros a través de la voluntad y decisión, en este momento en donde mi alma me abandona, es un área de oportunidad para estar en encuentro, en comunicación y en descubrimiento espiritual. El siguiente punto es que para los que tengan hijos es importantísimo ponernos de acuerdo en la educación, en las vacaciones, en el manejo del dinero, pero en esta crisis es importante que sepamos y hablemos cuáles van a ser las medidas sanitarias de cuidado. Eh, Aquí vamos a hablar de cómo hacer esto, ¿no? Se oye muy bonito, pero la solución de problemas aquí me parece que tiene que ver mucho también con el hecho de primero reconocer cuál es mi problema. Es como si yo voy al doctor y le digo, venga doctor, cúreme. Sí, pero tenemos que dar un diagnóstico, tenemos que identificar en dónde está el problema. Tenemos que identificar en dónde está el problema. Tenemos que identificar de quién es el problema. Aquí no hay salida. El problema de pareja siempre es de dos. Sí a un 50%, no a un 49% ni a un 51%. Siempre hay un 50% de un lado y 50% del otro. Y hacernos responsables de esta parte como inicio provoca una disposición de resolución a la problemática que en estos momentos está viviendo la pareja. Esto me encanta porque es el amor espiritual y el amor espiritual tiene que ver con un don que procede de Dios, tiene que ver con la persona en una relación, ¿no? Con una relación en donde nosotros estamos anclados de manera verdadera a lo espiritual.
Em, Normalmente sentimos poco amor por todos aquellos en donde no tenemos una afinidad, ¿no? Cuando no tenemos esta afinidad, eh, creo que tiene que ver primero en el amor espiritual con que no estamos amando de manera adecuada a Dios, en donde en un momento determinado mis posturas góticas o mi sistema de creencias o lo que dice la amiguita o lo que dice la conciencia colectiva debe de ser, es cuando en un momento determinado nos alejamos de esta parte espiritual, entendiendo que tenemos el cuerpo espiritual, tenemos el cuerpo emocional, tenemos el cuerpo físico y tenemos el cuerpo mental. Mental, espiritual, espiritualidad, perdón, mental, espiritual, emocional y mental. Em, Nosotros normalmente vemos que no hay una postura que genere gozo en cuanto se nos obliga a creer, cuando se nos obliga a pensar, cuando se nos obliga a tener fe. El amor espiritual proviene de tu corazón, proviene de esta eh, integración en donde tú primero asumes qué capacidad y qué relación tienes con Dios, qué capacidad de aceptación tienes. Si nosotros ejercitamos esto, va a dar como consecuencia la relación romántica espiritual. La relación romántica espiritual em, tiene que ver con un paradigma, perdón, que actualmente estamos viviendo en las relaciones de pareja. Es un tema de lo que mucho se habla. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que estar en relación con otro tiene que ver con un profundo amor y con la aceptación que habíamos hablado hace un momento. Tiene que ver con hacerme cargo, en comprometerme en mi propio proceso de sanación y desarrollo, donde continuamos encontrando niveles más profundos de amor en la aceptación, en el perdón, por nosotros mismos, incluso por nuestro pasado, por nuestra historia, por el darnos cuenta cuáles son nuestros ancestros, cuáles son nuestros defectos de carácter, cuáles son nuestras pérdidas, cuáles son nuestras carencias. El hecho de que yo haga este trabajo interior y pueda hacer uso de las técnicas anteriores, de aceptar cuál fue mi circunstancia, de aceptar cuál fue mi historia, de aceptar cómo fui educada por mamá, por papá, y darme cuenta que siempre tengo la oportunidad de cambiar. Creo que es lo que en un momento dado nos lleva a una secuencia de cosas que como consecuencia nos llevan a vivir una vida plena en relación con nuestro ser superior, en relación con el Espíritu Santo, en relación con Dios Padre y la Virgen María. A mí me parece que entrar en congruencia con esto es todo un reto para que podamos tener una relación romántica espiritual. ¿Qué tiene que ver esto? Quiere decir que lo que pienso A, lo que siento B, lo que digo C y lo que hago D. Y que en un momento dado A, B, C y D no empatan por obvias razones y yo me asuma incongruente pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo otra. Entonces, si nosotros empezamos también por ser congruentes, podemos apilar uno de los escalones para llegar a tener una relación romántica espiritual con el otro. Claro, primero está la relación espiritual con Dios para que podamos
ese mismo aprendizaje, volcarlo en el amor romántico con la pareja. Me parece que también debemos de tener cierta coherencia en cómo nosotros vamos hilando nuestras acciones, nuestros dichos, nuestros pensamientos en un perfecto engranaje para que en un momento determinado no rompamos y no pongamos en desequilibrio nuestro eje psíquico, nuestras emociones, pero finalmente nuestra relación con la pareja. Espero que les haya servido, espero que haya sido práctico, espero que de alguna forma haya tocado sus corazones y esperando volvernos a ver por aquí. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme visto y que Dios los bendiga. Gracias.